momento y fuimos a un accidente. De tal manera que no sé si había 10 o 11 metros de nos caímos y el coche no era un coche, era un amasijo de hielo. De tal manera que el muchacho que venía conmigo perdió la vida, ¿vale? Y ellos me tomaron por mí y yo no hice ninguna condenación. Pero todo esto no es por mí ni con mucho respeto ni por mi mérito, sino por aquel que vive. Es aquel que murió en la cruz del Calvario. Él no está muerto, él vive en la Buenas tardes, iglesia, que Dios os bendiga. Joel me dijo ayer que tenía que prepararme algo, pero no prediqué una hora. Y con saliendo del trabajo, porque esta mañana no he podido porque he trabajado, pero salí del trabajo y me he puesto en mi cuarto un poquito buscando a Dios para que Dios hablara al pueblo, que no sea yo, sino que sea Dios que hable al pueblo de Dios. Y Dios me decía que hablara de la fe, que activemos la fe, que miremos a Dios, porque si no confiamos en Él nada va a pasar, pero la fe con todo se puede, porque dice en su palabra, si tan solo creyéramos como un grano de mostaza, que esa montaña ayudaría. Aquellos cuatro también del paralítico que se los llevaron a Jesús, dijo, por vuestra fe es sanado. Así que, hermano, por mucho que creéis que no puede, que yo creer en Dios, no podéis la confiar en Él y acercaros más a Él, pedirlo, buscarlo, que lo encontraréis, y si lo pedís con fe, Dios os dará su tiempo. Para vosotros. Dios os quiero contar un milagro de algo que Dios ha hecho en mi casa, o hizo otro más. Mi pequeña resulta que le dolía mucho los pies, cuando andaba un poquito le dolía mucho. Fuimos a su médico de cabecera, a su pediatra, y la montó en un sitio de un cristal que había como la plantilla que está para cortar y tal, y le pusieron y le dijeron, tiene mucho puente, más de la cuenta. Dice, esto no va bien, dice, a lo mejor hay que operarla. Y dice, te vamos a llevar al especialista de sonespasia. Bueno, oremos, le dije al pastor Dorada, y fuimos, dice, le veo bien la radiografía, le ha salido bien, no vemos así. Y yo un poquito lo que el especialista dijo, yo creo que es su forma que ha adaptado para andar. Dice, pero vamos a hacerle una resonancia porque ahí saldrá todo. Dijimos, bueno, le hicieron la resonancia y cuando íbamos a coger el resultado le dije al pastor que Dios lo bendiga mucho, de verdad, que estamos muy contentos con él. Oró y al día siguiente fuimos, entremos y cuando entré yo me asusté porque vi a 3 o 4 médicos. Digo, esto no va bien. Digo, 4 médicos, digo, aquí no va bien. Dije, pero bueno, confiamos en Dios. Y mi hija temblaba, lloraba porque sentía a Dios. Y dijo, vamos a ver lo de la resonancia, a ver cómo ha salido. Dice, ha salido muy bien. Dice, la niña no tiene nada. Dice, le damos el alta ni operar ni hacerle nada. Que todo será hecho. Por la enfermedad que estoy pasando, la situación que estoy pasando, si le pedéis con fe en Dios al Padre, Él se lo concederá. Estoy muy nervioso porque encima el pastor había sido un día antes, no sabía qué decir. La vida hablando con los jóvenes, hablando con los jóvenes, tenía algo yo que decir y mi pensamiento. Y esta mañana igual hablando de lo que voy a decir. Pero ahora de camino me venía a la mente otra historia. ¿Vale? Esta historia es una predicación de mi papá que hace muchos años que escuché, 10, 15 años que lo escuché. Pero el papá de la alcaldía ha cambiado y yo voy a hacer lo mismo que ha cambiado y no puedo dormir. Mira, una espada, ¿vale? La espada se hace, ¿vale?
fundiendo el hierro. El hierro tiene que pasar por el fuego, se funde. Después del fuego tiene que pasar por el yunque y pegar el martillazo. Y pasa mucho sufrimiento. Después del yunque tiene que pasar por el agua fría. Y después ya la coge el dueño, así hasta que queda una espada perfecta. Una espada que aguante los golpes, una espada que pueda matar. Amén. Esta espada, si tú le preguntas, hasta que se hace una espada poderosa, mucha gente abandonaría. Dice, ¿por qué voy a aguantar si me están matando la paliza? No paran de pegarme, me meten en el fuego, me meten en el agua. Dice, pero esta espada, cuando ya se hizo perfecta, me vino a la mente la historia de un joven que tenía un campo de lentejas. Amén. Y dice que vinieron los filisteos contra él, un ejército de filisteos. Y dice que él solo defendió el campo de lentejas. Lo que él tenía, lo que él más necesitaba y lo que más quería, lo defendió. Él solo contra todo el ejército. Amén. Dice que fueron tantos que dice que la espada se le vio pegada en la mano. Amén. Así que si le preguntan la espada después del proceso, esa espada dirá que ha merecido la pena. Porque esa espada no ha servido para dejarla de lujo y verla solamente, sino ha servido para defender lo que quería, lo que él quería. Yo quiero preguntarle al pastor si después de pasar por el fuego, ¿ha merecido la pena? Ha merecido la pena. Tío Pablo, ¿ha merecido la pena pasar por el agua? Tío Kelín, ¿ha merecido la pena pasar por el yunque, por los golpes? A veces pasamos por momentos que son muy difíciles. ¡Es verdad! Pasamos por momentos que a lo mejor queremos abandonar y mucha gente abandona. Pero la gente que persevera y se queda aquí, es esa espada. Seguir así, jóvenes, porque hay propósito para Dios con nosotros. Mira, yo quiero también sacar a un joven. A mí me confundió este joven porque yo le dije, ¿qué quieres? ¿Cantar, predicar o bailar? Y él me miró y se empezó a reír. Digo, mira, tú sales en lo que quieras. David, pasa por aquí. Siéntete libre, canta, baila en lo que quieras. Buenas tardes, iglesia. Que Dios bendiga mucho. Me gustaría dar un testimonio mío, pero antes que nada quiero leer un versículo de la Biblia. Bueno, está ahí. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo me ha gustado mucho porque he visto que me representaba. Bueno, vosotros o la mayoría sabéis que me ha pasado esto de la pierna, he tenido una lesión y parece que son pequeñas cosas, pero yo veo un milagro grande. Yo estaba muy bien en el Señor en esa época, estaba muy bien, estaba gozándome en vigilia, yendo a reuniones, estaba súper bien. Y igual que hay un Dios, hay un enemigo, que Jehová Dios lo reprenda. Y yo llegué a mi casa en la noche, venía de una vigilia de Palma, y Dios me estaba transmitiendo algo a partir del Espíritu Santo. Y yo no sabía qué era. Yo me puse a orar de rodillas en mi casa y Dios me estaba señalando dónde iba a tener la fractura al día siguiente. Yo pensando que, inocentemente, pensando que era como que parece que eres tú, que no es Dios, con perdón. No era Dios. Y yo iba a su mensaje. Al día siguiente me desperté, me fui a jugar a fútbol y yo estaba ilusionado de volver a jugar a fútbol y de volver a coger una pelota. Pasaron la primera parte, después fue la segunda parte. En la segunda parte metí un gol y después de meter el gol, la siguiente jugada, cojo la pelota y me pegan una pata y me parte la pierna. En ese momento, cuando estaba cayendo,
estaba diciendo, Jehová Dios está conmigo. No me deja. Porque yo sabía que antes que pasase eso, Dios ya estaba allí. Después de esto, yo estaba sentado en el suelo y en esta situación cualquier hombre, mujer, niño, persona se empezará a preguntar que por qué le ha pasado esto, que no le tiene que pasar esto a nadie. Pues yo estaba diciendo que Dios estaba conmigo. Porque yo tenía una fe grandísima en que Dios iba a hacer un milagro. Yo sabía que Dios iba a orar en mí. Cuando empezaron a llamar a la ambulancia, vino corriendo la ambulancia, me llevaron para el hospital y yo estaba orando, hice 3 oraciones. De camino a la ambulancia, mi madre empezó a orar con fe, con gozo, y vi que la inflamación en mis piernas estaba bajando. Cuando llegué ahí al hospital, me pusieron un boxer y ya de la desesperación vino mi padre. Y una vez estando allí sentado, empecé a escuchar alabanzas. Después vino el pastor, oró, se fue de la habitación. Y estaba cantando yo, y estaba escuchando también una alabanza que escuchamos mucho, que cantamos mucho los jóvenes, que es la de Mi Plana y Horno. En la parte donde dice, déjame ser Dios, ahí, justamente ahí, orando y con alabanzas, vi pasar un ángel. En ese mismo momento me di cuenta que aunque tengas muy malos momentos, aunque tú estés mal, no sé por dónde estás pasando, que te mantenga fuerte la palabra. Y que Dios está con todos nosotros. Si ya está en los buenos planes, en los problemas lo estará el doble. Porque ahí ve nuestro gozo y nuestra alabanza. Después vino el médico y yo tenía temor porque pensaba que iba a hacer una operación. Yo tenía miedo y estaba también un poco frustrado porque al final de temporada me iba a ir a Sevilla, que me quería fichar el Betis, y no pude ir por la fractura. Pero yo hablando con Dios las noches, me di cuenta que Dios tiene un plan más grande que mí. Que no es ir detrás de una pelota jugando. Que no es escuchar el gol de la grada. Es escuchar alabanzas en mi culto. Quería contar este testimonio porque lo que he dicho antes, sé que si te mantienes fuerte, pase lo que pase, Dios estará contigo. Dios te hará fuerte. Porque todo en la vida es un proceso. Y yo no soy nadie para dar lecciones, no soy nadie, pero sé que todo en la vida es un proceso. Sé que todo puede salir bien y más si confías en el Rey. Cuando ya pasa todo esto, viene el doctor y viene y nos dice, no hace falta operación. Es una fractura no operable. Ahí mi madre empezó a llamar a mi abuela, feliz, no lo operan. Llegué a mi casa y yo seguía estando mal por lo que me había pasado. Y yo, claro, al no venir al culto y al no estar en la presencia de Dios, yo estaba mal, yo sentía que me alejaba de Dios. Yo estaba con necesidad de Dios, tenía sed de Dios en mi alma. Me ponía siempre alabanzas, me ponía cultos en la tele. Y en una de estas, antes de dormir, le digo, Señor, ¿tú estás conmigo? Esa misma noche tengo un sueño, que es entrando al hospital en camilla, y veo como un montón de personas vienen a mí y me dicen, este joven es cristiano, vamos a orar por él, vamos a orar por él. Vienen a orar por mí y empezamos a cantar alabanzas todos juntos. Pasa un tiempo, después de cantar alabanzas, viene el doctor y me dice, es bueno que seas cristiano. Y ahí me despierto del sueño. En todo momento, Dios no me dejó. Dios estuvo conmigo. Y con este testimonio quería dejar esto y daros las gracias por todo y que Dios bendiga mucho.
Bueno, nosotros nos enteramos porque a mi madre le pasaban cosas raras y dijo que fuera al médico. Y al ir al médico estaba llorando porque nos llamaron que entrábamos y mi madre me dice, es que el bebé se ha perdido, que se ha parado el latido de su corazón. Y vamos, yo claro me enfadé con Dios en ese momento porque no entendía lo que pasaba, hasta que en un mes me llamó mi madre a la habitación, puso una canción que era Espera el tiempo de Dios, que sus promesas se cumplirán. Amén. Y pues bueno, después vino mi Danae, que le llamo yo, y eso para mí fue una bendición. Digo, esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios también es perfecto. Bueno, pues que Dios os bendiga a todos. Daros gracias a todos por dejarme estar aquí. Y yo quiero dar un mensaje para todos aquellos que quieren buscar a Dios, jóvenes, tanto jóvenes como mayores, que por desgracia no lo encuentran, ¿vale? Bien, lo que me gustaría a mí hablar es de la historia de Moisés, que si os dais cuenta, yo me he fijado leyéndolo, que siempre que Moisés quiere tener ese encuentro con el Señor, sube a la montaña y deja al pueblo abajo, ¿vale? Pues viendo eso yo reflexiono y pienso y lo pongo en comparación. Así que tú que me oyes, acuérdate que Dios, así que para todo aquel que quiera acercarse a Dios, déjame decirte y recordarte que tenemos un Dios misericordioso, que te ama y que no le importa tu pasado, que murió por ti y por mí la cruz del Calvario. De tal manera que te invito a que hagas tú igual que Moisés y dejes al pueblo para irte al Señor, que dejéis lo malo, que dejéis las drogas, las fiestas, que dejéis la noche, que dejéis todo aquello que os impide acercaros a Dios y venir a esta nuestra iglesia. Y aquí gozaremos con gozo, alabaremos al Señor con poder y gloria. Así que no sé a qué esperas para abrirte, para alejarte del mundo y buscar la presencia de Dios en más que nunca. Porque con certeza te digo yo que hoy más que nada en el mundo, no hay nada en el mundo que iguale la presencia del Señor. Porque donde Él mora hay victoria y hay paz. Así que con el perdón de todos quiero deciros algo, ¿vale? Doy gracias a Dios porque Él ha cambiado una noche por un libro. De verdad. Ha cambiado la noche por la vigilia, el alcohol por oración. Así que sé por fe que si Él ha hecho eso conmigo, puede hacerlo con todos ustedes. Dios bendiga a todos. Pues yo la verdad que ahora bueno, desde que el pastor comunicó que iba a ver esto, yo no sabía nada. Y hace un rato pues Dios me dio una palabra sobre la mujer del flujo de sangre. Y yo quería decir una cosa, porque para que no sepa esta historia, la mujer tenía una enfermedad, que era el flujo de sangre, que llevaba por lo menos un montón de años teniendo esa enfermedad, y buscaba un montón de médicos, los mejores médicos, y nada, no halló nada. Y pasando una gran multitud, la mujer pues vio a Jesús y en su mente decía, si solamente tocara el borde de su manto yo sería sano. Y nada más que esa mujer tocó el borde de su manto, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, que estaba con él, le dijo, Señor, pero si hay mucha gente, ¿cómo va a decir que quién te ha tocado si hay mucha gente? Y dijo, es que ha salido poder de mí. Y Jesús, nada más dándose la vuelta, vio que la mujer fue sana y salva. Y yo lo que quiero decir con esto, hermanos, que mucha gente buscan del problema que ellos tienen, buscan toda
busca la solución que te da Jesús para que Él te sane. Él te lo da. Y bueno, eso es lo que quería decir. Y solamente pediría al pastor si me dejara cantar una alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si tan solo tocara el borde de su manto, Aleluya. si tan solo pudiera ver su rostro, libre sería. Ya lo sé. Si tan solo pudiera oír su voz, libre sería. Ya lo sé, porque delante de ti soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Que delante de ti soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Nombre es Jesús. Nombre es igual. Nombre es igual. La verdad que no me esperaba salir, la verdad. No me esperaba para nada salir. Es más, no tenía nada, pero... Y gracias, Miguel, por lo que... De verdad, por tus palabras, porque me hacen muchísimo bien. Es que... Hubo un tiempo que aquí solamente habíamos 3 jóvenes. Bueno, contando con mi hermano Gaby, éramos 4. Yo, mi hermano, el Miguel y el Fernando, que tocaba el piano. No había nadie más, solo éramos 4 jóvenes. Pero no había día que no nos juntáramos para adorar, no había día que no nos juntáramos para buscar a Dios. Sin haber nadie que nos motivara, solo nosotros quedábamos todos los domingos para hacer ayuno. Vivíamos en una comunión con Dios, de verdad que hemos vivido algo impresionante. Bueno, pues lo que tengo en mi corazón, vamos a leer la palabra del Señor en Juan 3:16. Yo quiero, por favor, que cierres tus ojos y contemples este verso, porque esto no es simplemente historia, sino es un hecho realidad. Esto no es simplemente una historia con la que cuentan para alegrar los corazones, sino realmente es algo verdadero que ha sucedido en la historia. Cierra tus ojos conmigo. Aunque tengas Biblia, sé que tienes Biblia, sé que el pastor te dice abre la Biblia y lee el versículo, pero yo quiero, por favor, con permiso del pastor, que cierres tus ojos y contemples este versículo, porque para muchos es el corazón de la Biblia. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Repito de nuevo. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Posiblemente lo habéis escuchado, de que este verso no expone un ejemplo de cómo Dios amó, porque dice de tal manera, no poniendo ningún ejemplo, porque poniendo algunos se quedaría corto de la forma en cómo Dios nos amó. Y nos amó de tal manera que entregó su vida, en la cual fue un hecho. Y repito, que si lo comparamos con cualquier hecho aquí en la tierra se queda corto. Y Dios me hacía entender una cosa. Y me hacía verlo así, de cómo Dios dio su vida por ti y por mí. Y me hacía ver esto. Imaginaros que este es el mundo. Adán peca y entonces dice la palabra que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Tú imagínate el mundo cae en pecado hacia abajo, en pecado hacia el infierno. Cae en pecado hacia el infierno, hacia la perdición, hacia el fuego eterno. Cae en pecado hacia la muerte. Y yo me imaginaba cómo el mundo caía y yo en mí decía, pero Señor, haz algo. Señor, salva a la humanidad. Señor, haz algo. Pero claro, yo decía también en mí mismo, pero es que Dios no tiene la obligación de hacerlo. Es que Dios no tiene la obligación de salvar al mundo. Pero yo veía como el mundo se caía hacia abajo y decía, entre mí de nuevo, Señor, salva al mundo. Pero yo entre mí mismo luchaba y yo mismo me decía, pero es que no tiene la obligación de salvarnos. Es que hemos fracasado, hemos pecado, le hemos fallado, nos merecemos la muerte, nos merecemos la perdición, nos merecemos el castigo. Pero aún así, sin merecer nada, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado el cuerpo de Cristo para que tú, para que yo pudiéramos vivir la vida eterna en el reino de los cielos. Desde antes del mundo dice la palabra que ya estaba preparado su cuerpo. Imagínate si Dios te ama tanto, que ya contaba con tu fallo en el camino, ya contaba con mi fallo en el camino. Es que Moisés, has matado a un hombre, Moisés, has hecho algo grave, Moisés. Has tenido que huir al desierto porque has matado a un hombre, pero sabes que Moisés en el monte te está esperando la voz de Jehová, diciendo, Moisés, llamándote en medio de la zarza, Moisés. A veces, por nuestros fallos, por nuestros errores, pensamos que Dios no nos va a volver a dar una nueva oportunidad. Pero es que, como siempre se dice, Dios no se va a cansar de darte oportunidad. Dios ya ha contado con nuestro fallo, Dios ha contado con nuestro error. Por eso desde el principio ya dio su vida, para que nosotros podamos vivir una vida en el reino de los cielos. Yo te animo con este versículo a que lo tengas presente y no olvides que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Vive una vida cerca de Dios y vamos a aprovechar que en esas calles de oro, las puertas de perla, el mar de cristal, donde todos juntos viviremos una eternidad. Que Dios bendiga, iglesia. Bueno, te pido primeramente que el Señor nos bendiga a todos. Que la paz del Señor sobreabunde cada una de nuestras vidas y vuestras casas. Yo la verdad que no quería salir, porque he visto a gente que ha salido y después de mi primo en serio, cualquiera sale. Simplemente vamos a orar. Esta mañana estaba buscando al Señor en mi casa y le decía al Señor, Señor, ¿qué digo? Y dile a mi pueblo que descanse en mi presencia. Porque muchas veces lo que recibimos es muchos golpes, muchas pruebas, pero hay momentos en la vida que dice, Señor, necesito descansar. Y
Y qué mejor lugar que descansar en la presencia del Señor. Por lo tanto, hoy te invito que viste su palabra que